Hola, amigas, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? J'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent été. Hoy voy a hablar la segunda parte de la letra F, porque en francés hay F normal, la PH y la doble F. Ahora empiezo. F, U, PH, F, U, F, F. Segunda parte. Les recuerdo que en la primera parte les expliqué qu'il n'existe pas de règles en constat de régularité, que no son normas ni reglas, pero que son regularidades, que se han constatado que se escriben estas palabras, pero que no son normas, o que se escriben o con una F, o con dos F, o con PH. Entonces la primera parte les dije que empiece con F de la palabra, que cuando es la primera en general es así, o sea que al inicial de mots sauf d'origine grecque, excepto los que son de origen griego. Aquí he puesto otras palabras que empiezan por F, con una F. Une fable, una fábula, une fable, fable, une fable, una fábula, une fée, una hada, une fée, une fée, une fée, una hada, la force, la fuerza, la force, force, la force, la force, la fuerza. Une fourmi, una hormiga. Une fourmi, fourmi, fourmi. Aunque sea femenino, fourmi no lleva E de femenino. Está buscando, porque claro, en la escuela te enseñan fourmi, se escribe sin E, no piensas, va uno aprendiendo así, pero está buscando, digo, vaya, fourmi, ¿por qué siendo femenino no tiene una E al final? Pues sí, la historia es que antiguamente, muy pasado, tiempos pasados, fourmi era una palabra masculina, pero la ciencia descubrió que las hormigas obreras eran todas hembras, entonces han dicho que lógicamente debería de ser una palabra femenina, pero ha guardado el masculino. O sea que es un de femenino, pero fourmi sin E. Esos son los que hacen el idioma, los que las nuevas ortografías, pues ha quedado así. Que un fourmi es así. Y cuando es plural, pues se dice des fourmis con S, pero no se le pone una E. O sea, une fourmi, una hormiga. Fourmi. Fourmi. Entonces, vamos a ir, ya que aquí hemos dicho que las que empiezan por F, normalmente empiezan por una F normal, y aquí de origen griego, empieza con PH. Un phare, un faro. Un phare, un phare, phare, un phare, un faro. Une phalène, una polilla. Une phalène, une phalène, phalène. Une phalène, una polilla. Ahora, de origen latino o griego. Un éléphant, ¿ve? Aquí lleva la PH
intercalada en la palabra, que no empieza, sino que está en el medio, más o menos, de la palabra. Un éléphant, un elefante. Éléphant. Un éléphant. Un éléphant. Un éléphant, porque hacemos la unión, un éléphant, un elefante. Un dauphin, un delfín. A-U-O-I-N-N, dauphin. Un dauphin. 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 Un dauphin, un delfín. Une céphalée. Una cefalea, que es un mal de tête, un dolor de cabeza, cefalea. Une céphalée, céphalée, une céphalée, una cefalea, mal de tête, dolor de cabeza. Ahora vamos, que también igualmente lleva una F en la palabra. Également derrière les consonnes L, N, R, S. O sea, que también esto venía en la primera parte, pero aquí les recuerdo con otras palabras. Le sulfite, el sulfito, sulfite, sulfite, le sulfite, el sulfito. Ah, que esto, claro, aquí encontramos la L y la F viene detrás de la L. Aquí encontramos la F que viene después de una N. Una enfermera, una infirmière. Infirmière. Une infirmière. Une infirmière. Une infirmière. Una infirmière, una enfermera. Satisfait, satisfecho. O sea que je suis satisfait, estoy satisfecho. Satisfait, A-I-E, fait. Satisfait, satisfait. Satisfait, satisfecho. Aquí es que no se sabe por qué estas palabras solo llevan una F, o sea que no entra en lo que se constata que después de la LNRS, aquí viene después de una O, en fin, pero lleva una F, pues he querido poneros unos cuantos ejemplos. On ne sait pas pourquoi un seul F. Como. Le professeur est professeur. Le professeur. 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 Professeur est professeur. Un édifice. Un edificio. Un édifice. Un édifice. Édifice. Como hacemos la unión, un édifice, un edificio. Une girafe, una jirafa. Une girafe, une girafe. Une girafe, una jirafa. Ve aquí lleva una F, aquí detrás de la I, aquí detrás de la A, o sea que son vocales aquí. Une rafale, una ráfaga. Une rafale de vent, una ráfaga de viento. Une rafale, une rafale. La R francesa. Une rafale, rafale. Une rafale. Una ráfaga de viento. Bueno, esto lo hemos dicho. Ahora con doble F.
Hay muchas palabras con doble F. Une diffusion, una difusión. Une diffusion, diffusion, diffusion. Une diffusion, una difusión. Offensif, offensivo. N-O. Offensif, 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 offensivo. Un coffre, un cofre. Un coffre, un coffre, coffre. Un coffre, un cofre. Une griffe, una garra. Une griffe, une griffe, une griffe, une griffe, une griffe, una garra. Un officier, un official. Un officier, 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 un officier. Que hacemos también la unión, ¿eh? Un officier, un oficial. Suffisant, suficiente. A-N-O, suffisant, sans, suffisant, suffisant, suficiente. Bueno, ahora voy a hacer un repasito. F-U-F-P-H-U-F-F. Deuxième partie. Il n'existe pas de règles. On constate des régularités. No existe norma, solamente que constatamos regularidades. Un F à l'initiale des mots, sauf d'origine grecque. À l'initial, al principio de la palabra, excepto los de origen griego. Une fable, una fábula. Une fée, una hada. La force, la fuerza. Une fourmi, una hormiga. PH d'origine grecque. Un phare, un faro. Une phalène, una polilla. PH d'origine latine ou grecque. Un éléphant, un elefante. Un dauphin, un delfin. Une céphalée, una cefalea. Céphalée, mal de tête. Cefalea, dolor de cabeza. Ahora, con una F également derrière les consonnes L, N, R, S. Le sulfite, el sulfito. Une infirmière, una enfermera. Satisfait, je suis satisfait. Satisfecho, estoy satisfecho. Ahora aquí no sabemos por qué, on ne sait pas pourquoi, un seul F. F. Le professeur, el profesor. Un édifice, un edificio. Une girafe, una jirafa. Une rafale, una ráfaga. De viento, de vent, une rafale de vent, una ráfaga de viento. Con doble F, une diffusion, una difusión. Offensif, offensivo. Un coffre, un cofre. Une griffe, una garra. Un officier, un oficial. Suffisant, suficiente. Bueno, aquí se termina la segunda parte de F, con una F, F con PH y F doble F.
Bueno, espero que os haya gustado y prenez bien soin de vous. Es que se cuiden bien, cuídense mucho, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Os digo hasta luego, hasta pronto.